cada una de ustedes, hermanas. Yo pienso que ya todas están satisfechas de todo lo que hemos saboreado, todo lo que hemos vivido en todo este tiempo que hemos pasado juntas. Quiero dar las gracias especialmente al comité organizador de este evento por la bendición que hicieron, ¿verdad?, en pensar en su servidora, en compartir la palabra. Quiero dar las gracias también a nuestra hermana Clara, que gentilmente me dejó entrar en su casa, y también a Sarita, que la dejé durmiendo no sé dónde, porque me cedió su cama. Estoy más que agradecida, hermanas, con Dios, y Él lo sabe muy bien. Rompiendo las anclas del pasado. Cuando vi el tema del juicio severo, yo me quedé asustada. Cuando vi el de la culpa me quedé peor, ¿verdad? Pero y luego con todas las que han pasado, y yo estaba comentando con las hermanas allá de la mesa 2, les digo, qué barbaridad, me han dejado sin tema, ya todo lo dijeron. Y bueno, la última conferencia, ¿verdad?, ella me quitó todo. Así es que yo ahorita me bajo mejor, porque no tengo nada que decir, porque ya ella todo lo dijo. No, hermanas, cada quien escudriña la palabra de Dios, y Dios le da el discernimiento. El discernimiento, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que mora en cada una de nosotras. Rompiendo las anclas del pasado. Dice en en Colosenses, en el capítulo 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado, si hemos dejado ese pasado, entonces quiere decir que estamos en ese camino, en esa búsqueda. Dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es especialmente donde muchas veces ponemos nuestra mirada. En la tierra se nos olvida de que somos peregrinos y que aquí estamos de pasada. Que esta tierra no es nuestro hogar, que nuestro hogar, que nuestra meta final es el cielo. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. El juicio severo. Cuando nace un bebé, hermanas, lo primero que la madre se cerciora es de todo su aspecto físico, que ese niño esté completito, que tenga sus manitas, sus deditos completos, y empieza a revisarlo a ver cómo está, que todo esté completito. Fíjense qué funciones más hermosas tienen las manos. Yo no les traje diapositiva porque yo quiero que pensemos. Si ustedes ahorita se dan la mano, miren este contacto, désela a su... Miren qué hermoso es tener nuestros dedos completos, porque cuando damos la mano y le decimos, yo no voy a hablar mientras no se caigan. Ahorita la única que puede hablar soy yo, de ahí nadie. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Decíamos de las cualidades hermosas que tienen nuestras manos, como el tener nuestros dedos completos, son de mucha utilidad. Sin embargo, muchas veces usamos una parte de nuestras manos, y es este dedo.
¿Se fijan? Señálenme todos. Pero que sea con amor. El dedo índice para señalar, para juzgar a nuestro hermano, a nuestra hermana, una falta que a lo mejor, hermanas, ni nos consta para nada. Eso es tremendamente peligroso, pero es un adiestramiento del dedo índice. ¿Por qué no será el meñique? ¿Por qué no será el otro dedo? A lo mejor, no es que sea tampoco, a lo mejor, hermanas, es por la posición en que quedan los demás dedos. Fíjense, la posición en que quedan los demás dedos al señalar algo o al señalar a alguien. Siempre los demás dedos quedan del lado nuestro. Será, hermanas, que al señalar a mi hermano, a mi hermana, los demás dedos nos están recordando lo peor que somos nosotros. El emitir juicios o señalar, hermanas, es un ataque agresivo y, por cierto, muy molesto. A nadie le gusta que lo señalen. A nadie le gusta que lo señalen. Muchas veces, hermanas, emitimos juicios severos, peor que nuestro Dios, olvidándonos que nosotras dependemos de la misericordia de Dios. Dice en Isaías, en el capítulo 58, versículo 9, dice que el dedo amenazador, dice, hay que quitarlo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dios, hermanas, pidió al profeta que denunciara al pueblo de Israel, porque a pesar de que alababan a Dios todos los días, no practicaban la justicia. Tenían que tratar bien especialmente a los pobres y a los oprimidos. Por eso les dijo, quiten ese dedo amenazador. Quiten ese dedo amenazador. Y es que la palabra del Señor, hermanas, nos enseña en Mateo, en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Yo esto me lo sé desde chiquitita porque mi abuela, una señora analfabeta, siempre decía que siempre lo medían con una cuarta más. Decía eso y a mí se me quedó eso. Entonces, hermanas, para que no seamos juzgadas, dice, para nuestra propia protección, nos está diciendo que no juzguemos. Que no juzguemos. No nos conviene, hermana, juzgar a otros si nosotras nos amamos las unas a las otras. No debemos de juzgar a otras, porque el juzgar trae condenación. Trae condenación para uno mismo. En mi país, los pandilleros en los lugares donde ellos tienen el control han manchado las paredes con estas palabras: ver, oír y callar. La hermana lo usó con la mafalda, ¿verdad? Y uno lo usa en tonos bonitos. Ver, oír y callar. A veces, mis hermanas, esto debería de usarse en la iglesia. Si lo que vamos a emitir es un juicio sin argumentos. Es un juicio sin argumentos. Con esto, yo no estoy diciendo que no vamos a corregir situaciones anómalas que se dan dentro del cuerpo de Cristo. Pero lo vamos a hacer no con nuestras propias palabras, sino conforme a lo que Dios nos manda. Conforme a lo que Dios nos manda, ya que nuestro Dios quiere que al corregir nos cuidemos. Nos dice en Gálatas 6:1,
Hermanos, hermanos, si alguno fuere sorprendido, dice, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre. Miren cómo debe de ser. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, cuidándote, cuidándome, no sea que tú también seas tentado. Qué duros son algunos hermanos, algunas hermanas, cuando un miembro, hermanas, cae en pecado. Son muy fuertes en condenar. Muy fuertes en condenar. ¿Queremos ser tratados nosotros de esa manera? Claro que no. Debemos aplicarnos la regla de oro. Debemos de aplicarnos la regla de oro. Ser mansas en nuestro trato con nuestros hermanos, con nuestras hermanas que caen en alguna situación, como también yo caigo en muchas situaciones. Todos caemos en situaciones, recordando, hermanas, que nosotras podemos caer en cualquier momento. Yo me recuerdo ahorita de un hermano que cayó en fornicación. Y este hermano pasó al frente de la iglesia y se arrepintió de su pecado. Hermanas, si ese hermano pasó al frente, confesó su pecado, se arrepintió, la iglesia lo perdonó. Pero siempre hay un grupo de sacerdotes como antes, ¿verdad? El Sanedrín, que estaban reunidos y lo llamaron: hermano, está cortado de comunión. ¿Cómo? ¿Cómo se pudieron atrever a hacer eso? Cortado de comunión cuando él públicamente había dicho a la iglesia que estaba arrepentido de su pecado. Fue triste porque ese hermano, pues, él dijo, bueno, ustedes lo han decidido. Y me recuerdo que había una roca en la entrada de la iglesia donde se reunían. Y ese hermano allí se sentaba en esa roca. Ahí se sentaba en esa roca a escuchar la palabra de Dios y a esperar que nadie le hablara, porque estaba cortado de comunión. Dios mío, ¿se dan cuenta cómo el hombre se toma la atribución que solo a Dios le pertenece? ¿Se dan cuenta? Y muchas veces nosotros a veces decimos amén. Nosotros no podemos tolerar esas situaciones. Debemos de ser mujeres con un carácter firme. Miren hasta dónde hemos venido. Miren cuántas mujeres. Yo me recuerdo una vez en Nicaragua, que fue la primera vez que invitaban a una mujer extranjera. Solo entre ellas lo hacían las confraternidades nacionales. Hermanas tuvieron que rentar un colegio para poder albergar a todas las hermanas que iban a llegar a la confraternidad esa vez. Fue algo tan hermoso porque llegaron como 5,000 mujeres. En la noche eran buses tras buses tras buses, y luego una hermana pudiente, donó una res. Y así hubo comida como ustedes no tienen idea, pero era algo hermosísimo ver cómo estaban haciendo aquel trabajo. Pero ¿qué es lo que pasó? El siguiente año, ¿qué tal la confraternidad, hermana? Van a tener confraternidad y todo. Ay, hermano, usted no sabe lo que ha pasado. Vieron todo eso que pasó, dijeron, no, la mujer se está doblegando mucho sobre nosotros, se está sobrepasando. Y les digo yo, ¿es verdad, hermana, eso? Es verdad, porque si es verdad, pues claro que está mal. Yo no voy a andar tapando absolutamente ningún pecado de nadie, ¿verdad? Entonces, si es verdad que ustedes están sobrepasando sobre la autoridad de los hermanos, entonces sí que están mal. Pero si ustedes las cosas las están haciendo de acuerdo a los estatutos de los hermanos, de la iglesia y todo, pues entonces hay que seguir adelante. Esas confraternidades fueron bajando. Es porque también pasa lo mismo.
emitimos juicios severos. Dice, hermanas, en el caso de este hermano, pues yo no quisiera pertenecer a la iglesia allí donde va este hermano, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, ¿aquí es la iglesia de Cristo o qué? ¿A qué? Porque yo he entendido perfectamente bien que la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahí hay otra cosa, hermano. Cuando nosotros tenemos estas actitudes carnales, estas actitudes de juicios severos, Dios no quiere nada con nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos debe de preocupar. A mí no me preocupa el que alguien de aquí diga, la hermana Silvia tal cosa. No, no me preocupa para nada. Lo que hablen de mí, a mí no me preocupa. No me preocupa, a mí me preocupa mucho. ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Eso sí me preocupa como ustedes no tienen idea. Pero miren cómo es que Él no quiere nada con nosotros. Nos dice ahí en Mateo, en el capítulo 5, 23 al 24. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, allí cuando nosotros vamos a reunirnos y justamente allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, porque no quiero nada así. Yo no quiero nada así, dice Dios. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda que yo la acepto con gusto. La ofrenda, hermanas, no es siempre monetaria. La ofrenda es la relación con la deidad de la que nosotras perdemos, porque Dios no acepta nada de nosotras. No acepta nuestros cantos, no acepta nuestras oraciones, no acepta la comunión. ¿Y cómo nosotros pretendemos engañar a Dios si es el único que puede penetrar en nuestro corazón y saber nuestros sentimientos? Dice esta frase, ama a las personas que señalen tus errores en privado, como debe de ser, en privado. Y minimiza tus defectos en público. Miren qué bonito. Ama a la persona. Es en privado donde se debe de actuar, ¿verdad? Jesús mismo, hermanas, nos pone otro ejemplo. Nos pone otro ejemplo. ¿Cómo es que cuando oramos, que está pero bien duro este tema que me dieron? Cuando yo dije el juicio severo, Dios mío, dije, ¿ven? ¿Por qué? Miren, cuando oramos, cuando estamos elevando una oración a nuestro Dios, podemos caer en la situación de emitir juicios severos cuando no pensamos con cordura, como nos dice Romanos, cuando nos creemos autosuficientes. Dice Romanos, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en esta oración, en este ejemplo, nosotros podemos ver que había un juicio ahí. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas, en el capítulo 18, versículo 9. Dice de esta manera: a unos que confiaban en sí mismos. Desde ahí es un tremendo error. Desde ahí es un tremendo error. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Esto es terrible, que yo me crea justa, si justo solo es Dios. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Pero aquí está el juicio. Aquí está el juicio. ¿Cuál es? Ni aún como este publicano. Miren, en la oración, hermanas, ni aún como este publicano. Le estaba diciendo, se estaba examinando el mismo: hago esto, hago lo otro y todo eso. Qué vanagloria más grande, qué horror más espantoso de hombre. Mas el publicano, dice, estaba lejos, dice. Estaba lejos del altar. Aquel entró al altar, dice, pero aquel estaba lejos, ni siquiera se atrevía a entrar al altar, pero aquel sí. Mas el publicano, estando lejos, no quería, dice, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto es terrible, hermanos. Confiaban en sí mismos como justos. El fariseo que confiaba en sí mismo elevó esa clase de oración que Dios, sin duda alguna, se tapó los oídos, porque Él dice que es abominación, ¿verdad? Se tapó sus oídos. El publicano se sentía tan pecador que no se atrevía a mirar al cielo. No se atrevía a mirar al cielo. Se daba en el pecho, dice. ¿Por qué se daba en el pecho? Se daba en el lado del corazón, de donde residía su pecado. ¿De dónde residía su pecado? Del cual se estaba arrepintiendo. Yo entiendo, hermanas, que estoy hablando a mujeres maduras, a mujeres entregadas, y que una actitud de estas es censurada por Dios. No nos olvidemos. Aquí no pueden haber conflictos, aquí no pueden haber señalamientos. De lo contrario, estamos siendo como esa plantita, como el bonsai. Tantos años en la iglesia y vamos a seguir así. No es posible. No es posible. Hay varios juicios, hermanos. Hablamos acerca del primer juicio, el juicio que daña. Pero veamos ahora un juicio más, juicio malévolo. Ay, hermana Silvia, pero si todos son malévolos. Pero veamos por qué. ¿Qué juicio más ingrato y despiadado? Si nosotros nos vamos al libro de Reyes, en el capítulo 21, primer libro de Reyes, en el capítulo 21, vamos a ver un juicio malévolo. Este juicio, hermanos, malévolo y despiadado, el que se desgaja de las páginas del Antiguo Testamento con un hombre llamado Nabot. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio del rey Acab, rey de Samaria. Esa viña, quien se paseaba ayer, el rey. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. ¿Qué rey este? Era rey, tenía un palacio, y el pobre Nabot una viña, y se la quería quitar. Pero Nabot respondió y le dijo a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino este rey caprichoso
Y dice que se fue a su casa triste, cabizbajo, y se acostó como un niño caprichoso porque no le dieron su juguete. Y va su esposa, una mujer que una escritora la define como mala hasta los huesos. Jezabel le dice: ¿por qué estás así? ¿Por qué está tu semblante así? ¿Por qué no has comido? ¿Qué es lo que te pasa? Ay, que fui, fíjate, ahí donde Nabot, que tiene una viña bien bonita y yo la quería y él no me la quiso dar. Miren, qué rey. Era para ponerle una camisa de fuerza o ver qué se hacía. Ah, de veras, la grandiosa Jezabel no te la quiso dar. Pues vamos a ver si no te la va a dar. Vamos a ver si no te la va a dar. Entonces, dice, él en el 7, su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Yo te la voy a dar. Qué mujer más mala hasta los huesos. Entonces, dice, ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. Qué autoridad la que tenía también. Era ella la que gobernaba, eran mentiras que Acab era el rey. Y las envió a los ancianos, dice, y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Pusieron todo esto, hermanos, todo esto, hasta que Nabot fue apedreado y muerto. Ahora ella le dice: bueno, ya estuvo todo. Bien fácil, bien fácil. Ve a tomar posesión de la viña de Nabot, porque ahora te pertenece. Ahora es tuya. Hermanas, es terrible cuando se tienen bienes adquisitivos al grado que se pueden comprar falsos testigos y emitir juicios sin ninguna compasión. Y muchas veces, hermanas, no hace falta tener dinero, hace falta tener una amistad con aquella persona, y aquella persona, por no perder la amistad de la otra, se va metiendo y no, yo te apoyo en lo malo, te apoyo en lo malo. Yo tengo 10 dedos, y si tengo 2 amigas, es mucho. Me encanta relacionarme con gente que me va a ayudar, voy a aprender de ellas y todo, como todas ustedes. Estamos aprendiendo. Entonces, hermanas, no debemos de prestarnos para estas situaciones. Si Dios a alguien le ha bendecido teniendo bienes adquisitivos, en ninguna manera debe de prestarse para una situación de esta. Entonces, pero ustedes podrían decirme a mí: pero hermana Silvia, usted está hablando a hermanas cristianas renovadas, a hermanas que han dejado su pasado. Ya quisiera contarles lo que he vivido, lo que he sabido en mis 45 años de andar con Cristo. Las cosas que he visto dentro de la iglesia, a lo mejor no con la hazaña de la Jezabel, sin embargo, algunas veces, hermanas, muy parecido. Lo maravilloso de Dios, aquí viene nuestra salvación. Lo maravilloso de Dios, de la gracia de Él, es que si nos arrepentimos, Él nos perdona. ¿Cuánta maldad puede haber en una persona y luego llega a Cristo y la perdona? Y nosotros queremos ser como Jonás y decir: no, Nínive
dile, no, destrúyela, ¿ves? Pero ¿cómo voy a hacer eso, Jonás? ¿Verdad? Pero muchas veces nosotros así queremos hacer. Los mismos discípulos quieren que descendamos y prendamos ahí fuego. ¿Ves? No, así quisiéramos actuar nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos salva. Dice que Él nos limpia de todas nuestras iniquidades. Por supuesto que tiene que ser un arrepentimiento genuino. No que ahora me estoy arrepintiendo, el otro domingo me voy a arrepentir y el otro domingo y el otro... No, Dios no es juego. Dios no es juego. Si nos vamos a arrepentir es para decir, stop, yo no voy a volver a hacer eso. Yo no voy a volver a caer en tal situación. Si pierdo la amistad de la hermana, la pierdo. Pero mi salvación la voy a tener intacta. Dice, hijitos míos, no, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno tuviera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. No nos vamos a vengar nosotros porque nosotros no somos justos. No somos justos, solo Él. En Lucas, en el capítulo 6:37, nos dice estas palabras del Señor Jesucristo: no mías, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Y qué aliciente que se siente cuando uno ha recibido un perdón, verdad? ¿Qué aliciente uno puede ir a la cama tranquilo y decir, mi conciencia está en paz? Y podemos decir aquellas palabras de David, aún en medio de la guerra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo no poder decir esas palabras cuando yo no tengo nada contra nadie? Y si alguien tiene algo contra mí, pues entonces la palabra de Dios enseña cómo es que se deben de arreglar las situaciones, ¿verdad? Entonces, hermanas, este juicio fue un juicio malévolo, duro, severo, de esta mujer, mala hasta los huesos. Veamos otro juicio, un juicio sin pruebas. Y yo también aquí sigo sorprendida porque unos cobardes fariseos se atrevieron a llevarle a una mujer sorprendida en el acto mismo, dice. En el acto mismo. ¿Dónde estarían estos hombres que saben que fue en el acto mismo? En el acto mismo. Llegaron emitiendo un juicio severo, sin pruebas, porque la prueba fehaciente jamás apareció. En la ley de Moisés dice que debían de ser apedreados el hombre y la mujer, así debían de morir. Pero esa prueba, hermanas, nunca apareció. Siempre, hermanas, siempre cuando leo los evangelios, me ha impresionado esto, cómo Jesús resolvía los problemas que se le presentaban. ¿Y cómo resolvió este? Si sabían la ley estos hipócritas, sabían la ley, Moisés nos mandó a que esta clase de personas, tales mujeres, las apedrearan. Entonces, ¿tú qué dices? Jesús empezó, se inclinó en tierra, a escribir. Se ha conjeturado, hermanas, de que Jesús se estaba refiriendo aquí cuando Él se inclinó a escribir. Se ha conjeturado que se estaba refiriendo al pasaje del Antiguo Testamento en Jeremías, en el capítulo 17, verso 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Puede ser que se estaba refiriendo a esto, porque estos hombres conocían la ley, debido a que los judíos, hermanos, eran legalistas y se encontraban en pecado.
la escritura, hermanas, en tierra. Pudo recordarles el pasaje de Jeremías debido a que conocían muy bien las escrituras. A lo mejor Jesús les estaba recordando su pecado. Vuelven a decirle, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Nosotros bien entendemos, hermanas, cuando alguien nos habla con una palabra amorosa, y entendemos cuando alguien nos habla maliciosamente, ¿verdad? De doble sentido, lo entendemos bien. Bueno, Jesús se levantó y le dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Qué terrible, qué hermoso, cómo me impacta a mí, cómo es que él pudo resolver este problema. Dice que y volvió otra vez al suelo. Uno por uno se fueron yendo. Uno por uno se fueron yendo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, la pobre mujer estaba en medio. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Si esa mujer estaba allí muerta, enrolladita. Y miren, es la primera vez que aquí hablo. ¿Dónde están los que te acusaban?, le dice él. Y la mujer le dice, ninguno, le dice. Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo, que soy el que soy, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Me recuerdo de una hermana madre soltera, que de repente nos dijo que estaba embarazada. Y no sabíamos nosotros de quién podría ser. Y luego ahí vamos a platicar con ella. Y ella llorando, muy apenada y todo. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? No debe de abrazar a aquella hermana si ya tiene ese dolor tan grande, como para empezar a enrostrarle cosas. ¿Ves? Y a estarle diciendo, ¿y por qué lo hiciste? Mira lo que te pasó, ya lo habías hecho. Y todo. No. Cuando a mí me preguntaron, hermana Silvia, ¿y usted qué dice? Yo lo único que le puedo decir es lo que mi Cristo le dijo a esa mujer. Vete y no te quedes. Es lo mismo, hermana. Nunca nos tomemos la atribución que solo a Dios le pertenece. Ese es un juicio sin pruebas. Veamos otro juicio. Emitir juicios severos si no se puede ver. ¿Cómo hacer? Dice Mateo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús, hermanas, pinta la imagen de un hombre con una viga. Usa la figura de lenguaje llamada hipérbole, o sea, la que consiste en exagerar lo que se describe. No era que el hombre tenía una viga en el ojo. Hermanas, si una minúscula basurita que a nosotros se nos meta en el ojo no podemos ver. No podemos ver, andamos viendo que alguien nos ayude a sacar esa basurita. No podemos también ayudar a otro. No podemos, nosotros no somos útiles, tenemos que buscar quien nos ayude a buscar lo que nos impide ver. Esto, hermanas, quiere decirnos que si no nos consta algo, no podemos emitir ningún juicio. No hemos visto nada. No hemos visto nada. De lo contrario, dice la palabra de Dios que somos hipócritas. Hipócrita. ¿Cómo puedes ver la paja de tu hermano y no ves la tuya? Esa es una hipocresía y nos lo dice él.
hipócritas. Es tan fácil, hermanas, ver las faltas de los demás, pero cuando se trata de ver las nuestras, es otra historia. Pero si nos consta, hermanas, un hecho, seremos espirituales para solucionarlo. Pero usted y yo debemos de tener una visión moral, una visión espiritual para juzgar con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, dice la palabra de Dios, sino juzgar con justo juicio. No se trata de decir, me pareció ver, escuchar. ¿Ven? Eso no es algo sólido como para emitir un juicio. No lo debemos de hacer. No lo debemos de hacer. Ese es un juicio, hermano, si nosotros no podemos ver. No hemos visto, no sabemos nada. Cuando nos preguntan de alguna hermana, ¿y qué tal, hermana? Hermana, fíjese que yo no sé nada. Si yo no sé nada, no sé nada. ¿Cómo me voy a inventar yo de la hermana? Aunque aquella hermana ande pero re mal, digo yo no sé nada. Porque a mí no me consta. Porque yo no he oído nada. Porque yo no he visto nada. Y eso es, hermanas, tremendamente peligroso. Y no se debe de dar en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De esta forma seguimos mutilándolo. Seguimos mutilándolo. Veamos otro juicio. El juicio severo, hermanas, que conmovió los cielos. Cuando Jesús, hermanas, inició su ministerio de 3 años, fue perseguido por los fariseos que lo acusaban, que lo señalaban de muchas cosas, pero una en especial, que había profanado el sábado, quebrantándolo. ¿Cómo lo quebrantaba? ¿Cómo lo quebrantaba? Lo quebrantaba, hermanas, con curaciones efectuadas, como el hombre de la mano seca, como la mujer encorvada, como el hidrópico, como el ciego de nacimiento, como el paralítico. Se le acusó de blasfemo cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Él, hermana, siempre tenía una respuesta que enmudecía a todas aquellas personas. Y les dice en Lucas, en el capítulo 6:5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. A pesar, hermanas, a pesar de todo, nosotros vemos en el capítulo 26 de Mateo 59-60 que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin, dice, vinieron 2 testigos falsos. Jesús, un hombre limpio en todos los aspectos de su vida, fue el que despertó, hermanas, en lo que formaban el concilio. Qué odio más impedernido, que todo les resultaba inútil para atraparle. ¿Pero por qué? No había llegado su hora. No había llegado su hora. Pero cuando Judas lo entrega, es para morir. ¿Por qué vienen con palos y todo eso? Y yo no he estado allá y allá y allá predicando libremente. ¿Por qué no me agarraron allí? ¿Por qué vienen aquí como que yo fuera algún delincuente? ¿Ve? Entonces, hermanas, Judas lo entrega. Esta es la muerte, hermanas. La única muerte que ha favorecido al mundo. La única muerte que ha favorecido al mundo fue el hombre que en realidad nos amó hasta la muerte
y continúa amándonos, pues nos ha dejado su verdad para que la vivamos y para que seamos más parecidas a Él. Esta debe de ser nuestra oración. Ayúdame, Señor, a ser como tú, a ser como tú. Si tú, como el barro, dice un himno, si tú como barro, yo como alfarero, si tú como hierro, yo como el herrero, tú que transformas tantas cosas, transfórmame a mí. Que sus enseñanzas, hermanas, sean la mejor manera que debemos de usar al señalar, condenar, juzgar o emitir juicios a nuestras hermanas, ¿Saben ustedes que mucha gente ha muerto por emitir un juicio a la ligera? Mucha gente. Y seguirá pasando. Y nosotros no debemos de permitir, hermanas, que las historias se repitan. No necesariamente nosotras, hermanas. No necesariamente tenemos que empuñar un arma para matar a una hermana. No necesariamente a una hermana o a un hermano. Dice la palabra de Dios que con solo aborrecerle. Fíjense qué terrible es esa palabra. Aborrecerle, dice, ya nos convertimos en homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Recordemos, hermanas, que cuando emitamos un juicio, este debe de ser imparcial. Este debe de ser imparcial. Veamos lo que nos dice Levíticos en el capítulo 19, versículo 15 al 18. Nos dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo lo vuelve a recalcar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es malo, hermanas, juzgar sin evidencias adecuadas para sostener una acusación. Es injusto juzgar a otros si la acusación se basa en rumores, sospechas o chismes. La que juzga el corazón de otra, hermanas, no juzga con justo juicio, porque solamente Dios conoce nuestros corazones. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él nos libró, hermanas, de sufrir una muerte eterna. Es más que mostrar agradecimiento, que nos libró de una muerte eterna. Por supuesto, hermanas, manteniéndonos fieles, obedientes a Él, y que de nuestros corazones lo único que debe de desprenderse es gratitud a Él, siendo cuidadosas de nuestras palabras. ¿Cómo las decimos? Dice en Efesios capítulo 4, versículo 9, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Muchas veces, hermanas, pensamos que las palabras corrompidas son esas grandes palabrotas que oímos en el mundo. No, hermana, es una palabra que no se dice con amor a la hermana. Es una palabra que se dice con malicia. Es una palabra que se dice malintencionada. Es una palabra que cala en el corazón de la otra hermana y la daña. Esas son las palabras corrompidas. Y este juicio, hermanos,
fue la muerte de Cristo, que conmovió los cielos. Conmovió los cielos, habiendo un terremoto como el mundo, ¿verdad? Este juicio conmovió los cielos y a toda la creación. Veamos un juicio más. Un juicio cuando se respiraba la calma. Muchas veces nosotros vemos, ¿verdad?, de que hemos pasado por una situación tormentosa y todo eso. Ay, hermana, pero ya, gracias a Dios, ya todo esto pasó y bueno, ya tranquilidad y todo eso. Pero, ¿qué es lo que me dice el Tesalonicense? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Entonces, hermanas, esto quiere decir que yo no debo de desprenderme ni un segundo de la oración, porque es en la forma de que yo estoy abrazada con Cristo, a través de la oración. Dice un canto que el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación, ¿verdad? Entonces, hermanas, dice en Hechos, en el capítulo 6 y 7, para hablar sobre este juicio severo, cuando se respiraba la calma y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren, es que era algo hermoso, era como cuando se dan los primeros inicios de la iglesia, donde nosotros, ¿verdad?, que hemos visto. Yo me recuerdo que la iglesia en El Salvador llegó con un hermano americano. Y ese hermano americano empezó a llamar a uno, a otro y así. De repente armaron una carpa enorme, una carpa grande. Y todos los niños se iban a los pueblos, metían esa carpa y se iban a los pueblos. Y todos los niños decían, ahí viene el circo, ahí viene el circo, ahí vienen los payasos. Y todos esos payasos, hermanas, eran los que llevaban el evangelio puro de salvación. Y así fue como la iglesia fue surgiendo, a tal grado que hace como 5 años celebramos los 50 años de nacimiento de la iglesia. Fue algo apoteósico, fue algo hermoso, ver a tantos cristianos reunidos en un mismo lugar, con una misma fe, con una misma esperanza, con un mismo parecer, con un mismo sentir. Todos alabando al mismo Dios. Así pasó acá a los inicios de la iglesia. Murió nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles se encargaron. Y dice que la palabra de Dios corría y la gente se bautizaba. Sus corazones estaban dolidos. ¿Por qué? Porque habían matado a Jesús. Habían matado a Jesús. Y además de eso dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Parece que la tormenta pasó. No se equivoque. Es aquí cuando la tormenta se convierte en un enorme huracán. Porque lo bueno, mis hermanas, fíjense bien, lo bueno también es objeto de juzgamientos, señalamientos, y van implícitos los juicios severos con indignación e intención. Hasta lo bueno. ¿Por qué? Dice en Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto fue objeto de muerte premeditada y bien confabulada, ya que los oídos de los que estaban ejercitados para escuchar la sabiduría con la cual hablaba Esteban no estaban bien. Entonces, a Esteban lo que querían era terminarlo. Entonces dice el 6:11, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. ¡Wow! Hablar contra Moisés, un hombre recto, un hombre humilde, como Dios lo describe. Dice hablar palabras contra Moisés y contra Dios.
y soliviantaron, dice, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Cómo? ¿Cómo ha de haber sido eso? Sería como arrebataron a esta mujer y la trajeron casi arrastrada y ponerla allí para ser acusada. De esta misma manera arrastraron al pobre Esteban y lo trajeron ante el concilio. ¿Y qué dice el 13? Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre, miren, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir, ¿verdad? ¡Qué hipócrita! Le hemos oído decir que ese Jesús, miren, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Claro, al oír esto, dice, entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estos eran los convertidos, los sacerdotes convertidos. Vieron el rostro de él, dice, como el rostro de un ángel. Sin embargo, vemos aquí que él se defiende, comenzando su extenso discurso, que terminó, hermanas, en haciéndole que le dolieran los oídos cuando escucharon una verdad que tenían que cargar con ella. Tenían que cargar con ella. Tenían que aceptar que habían matado al Hijo de Dios. Entonces ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué tremendo. ¿Se pueden imaginar? Pedrada tras pedrada. Yo me recuerdo que una vez me dieron una pedrada. Pero fue una pedrada que yo sentí que hasta ahí no me llegaba. Y a este hombre le dieron pedradas. Toda una multitud apedreándolo. Y la actitud de él, ¿no creen que es esa la que debemos de imitar nosotros? Esas son las actitudes que debemos de imitar nosotros. Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Amén. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, dice, durmió. ¡Uy, qué juicio maduro! ¡Qué juicios maduros, hermano! ¡Qué juicios maduros los que vamos a seguir viendo mientras nosotros no paremos! Y no tomemos responsabilidad de ser mujeres sabias, mujeres realmente que estamos enamoradas de Dios. Yo digo que yo estoy viviendo la época más hermosa de mi vida, porque yo ya no tengo nada más que hacer que servirle a mi Señor. Ya no tengo niños, no tengo nada que me impida, que solo eso. Y que este pensamiento sea el mismo de ustedes. ¿Cuál, hermanas, va a ser la actitud de ustedes después de escuchar sobre estos juicios severos contra nuestros hermanos, contra nuestras hermanas? Yo espero que meditemos en la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo le gustaría que la recordaran? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Hermanas, que nuestra oración sea que en aquel día no seamos avergonzados. Que el Señor le bendiga. Amén.